Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos de las series turcas y del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha generado mucho revuelo y especulación, ¿qué calla Mert Ramazan Demir sobre Afra Sarıoğlu? Sí, han oído bien. Vamos a adentrarnos en los rumores, las pistas y lo que sabemos sobre la relación y la dinámica entre estas dos estrellas que han conquistado nuestros corazones en pantalla. Prepárense porque este vídeo promete ser intrigante, informativo y, sobre todo, muy entretenido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido jugoso. El título del vídeo lo dice todo, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Dos nombres que suenan a éxito, a química explosiva en pantalla y por supuesto, a una relación que va más allá de la ficción para muchos de sus seguidores. Desde que comenzaron a compartir créditos en la exitosa serie que todos conocemos y amamos, Yalan, la conexión entre Mert y Afra no solo ha sido evidente en sus actuaciones, sino que también ha traspasado la pantalla, generando un sinfín de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fanáticos están ansiosos por saber si esa chispa que vemos en cada escena es solo actuación, o si hay algo más profundo desarrollándose en sus vidas. Y es precisamente sobre esos, algo más, que vamos a hablar hoy. ¿Qué está diciendo Mert Ramazan Demir sobre Afra Sarıoğlu? O mejor dicho, ¿qué está callando? Porque a veces en el mundo del espectáculo, el silencio habla tanto o más que las palabras. Hemos estado recopilando información, analizando declaraciones, y observando cada interacción pública, cada foto compartida, cada me gusta en redes sociales. Y hay mucho que decir sobre cómo Mert ha manejado la atención mediática en torno a su vida personal y, específicamente, a su relación con Afra. Empecemos por el principio, ¿verdad? Desde el momento en que la serie despegó y se convirtió en un fenómeno, tanto Mert como Afra se vieron catapultados a una fama estratosférica. De repente sus vidas privadas estaban bajo el microscopio. Y como era de esperar, las preguntas sobre su relación no tardaron en llegar. La química entre Seyran y Ferit, sus personajes en Yalan, es innegable. Son carismáticos, apasionados y sus escenas juntos a menudo dejan a los espectadores suspirando y preguntándose, ¿esto es real? Mert Ramazan Demir, a pesar de su creciente popularidad, ha mantenido, por lo general, un perfil bastante reservado en cuanto a su vida privada. Esto en sí mismo ya alimenta la especulación. Cuando las estrellas son tan abiertas con sus relaciones, es fácil seguirles la pista. Pero cuando son más cautelosas, cada pequeña pista se magnifica. Y en el caso de Mert y Afra, las pistas son sutiles, pero suficientes para mantener a la audiencia enganchada. A lo largo de las temporadas, ambos actores han sido consultados repetidamente por la prensa turca sobre su relación. Las preguntas van desde si están saliendo, si hay algo más que una amistad, hasta cómo se sienten trabajando juntos tan de cerca y con tanta intensidad. Y las respuestas de Mert en general han sido diplomáticas pero firmes. Suele destacar la gran amistad que ha forjado con Afra, el respeto mutuo y la profesionalidad que tienen a la hora de trabajar. Habla de cómo se entienden bien en el set, de que comparten un vínculo especial como compañeros de trabajo, y cómo eso se refleja en la pantalla. Y sí, a menudo menciona lo talentosa y maravillosa que es Afra como actriz, un cumplido que, aunque profesional, resuena con fuerza entre los fans. Lo interesante es la forma en que Mert esquiva las preguntas directas sobre un romance. No confirma, pero tampoco desmiente categóricamente. Prefiere centrarse en el trabajo en la serie, en el éxito que están cosechando juntos. Esto para algunos es una señal de que está protegiendo algo. Para otros es simplemente la manera de un actor profesional de mantener los límites entre su vida personal y su carrera. El que calla de Mert no es un silencio de negación, sino más bien un silencio de discreción. Está eligiendo no compartir detalles íntimos con el público, lo cual es su derecho absoluto. Hemos visto momentos que para los ojos de los fans más acérrimos gritan algo más. Fotos juntos fuera del set, viajes compartidos, o la forma en que se miran en algunas entrevistas. Cada uno de estos gestos se ha convertido en material de análisis y debate en foros y redes sociales.
Las teorías abundan, están ocultando su relación por miedo a perder fans. ¿Están esperando el momento adecuado para anunciarlo? ¿O simplemente son muy buenos amigos que disfrutan de su compañía? Mert, en sus contadas apariciones mediáticas y entrevistas, a menudo se refiere a Afra con gran admiración. Destaca su dedicación, su talento y la facilidad con la que conectan en el set. Él sabe que su química en Yalan es un ingrediente clave del éxito de la serie, y entiendo que quiera mantener esa magia intacta para el público. Por eso, cuando le preguntan directamente si son pareja, sus respuestas suelen ser algo así como: somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien. Disfrutamos mucho trabajando juntos y nos apoyamos mutuamente. O quizás con una sonrisa: la gente puede especular lo que quiera, nosotros estamos enfocados en la serie. Y ahí reside el enigma. Porque esa sonrisa, esa forma de responder, deja abierta una puerta. No cierra el tema de golpe. Y para los que quieren creer en su amor de pantalla, esa apertura es suficiente. Mert Ramazan Demir está callando, sí, pero su silencio es un silencio elocuente. Está protegiendo su privacidad, está siendo profesional, pero también está, quizás, dejando que la historia se desarrolle de forma natural, sin presiones externas. Hay que recordar que ambos son figuras públicas jóvenes y muy exitosas. La presión mediática sobre ellos es inmensa. Cada paso, cada foto, cada declaración es analizada al milímetro. Es comprensible que quieran mantener cierto control sobre lo que comparten con el mundo. Mert ha demostrado ser muy hábil para manejar estas situaciones, redirigiendo las preguntas hacia su trabajo y la serie. Hemos visto en redes sociales cómo a veces comparten momentos más relajados, fuera del contexto de la serie, que han sido capturados por paparazzis o compartidos por amigos en común. Y en esos momentos, la complicidad entre ellos parece genuina. Pero, de nuevo, Mert no se apresura a poner etiquetas. Su narrativa principal sigue siendo la del colega profesional que admira profundamente a su compañera. Lo que Mert calla, en gran medida, es la confirmación explícita de un romance. No ha salido en una portada de revista diciendo: sí, Afra y yo somos novios. Pero tampoco ha dicho: no, somos solo amigos, de forma rotunda y tajante que cierre el tema para siempre. Este tipo de ambigüedad, especialmente en el mundo del entretenimiento, es lo que mantiene a la audiencia especulando y generando engagement. Y seamos honestos, a todos nos encanta un buen misterio, especialmente si involucra a nuestras parejas favoritas de la ficción. Los fans de Yalan han desarrollado un apego tan fuerte a Seyran y Ferit que desean, en muchos casos, que su amor trascienda la pantalla. Y cuando ven interacciones entre Mert y Afra que sugieren una conexión especial, se aferran a esas pistas. Es el poder de la química en pantalla, amplificado por el deseo de que los sueños románticos se hagan realidad. Mert Ramazan Demir, al mantener un perfil reservado, le da al público la libertad de imaginar y de desear lo que quiera. Él no está forzando una narrativa, sino permitiendo que la audiencia construya la suya propia basándose en lo que ven y sienten. Y en esa construcción, el que calla se convierte en un lienzo en blanco donde los fans pintan sus esperanzas. En resumen, lo que Mert Ramazan Demir calla sobre Afra Saraolu es principalmente la confirmación oficial de un romance. Sin embargo, sus respuestas siempre destacan la amistad, el respeto y la gran conexión profesional que comparten. Su discreción en cuanto a su vida personal ha llevado a una intensa especulación por parte de los fans, quienes ven en sus interacciones y en la química de sus personajes una posible relación más allá de la ficción. Él elige centrarse en su trabajo y en el éxito de la serie, dejando que la audiencia saque sus propias conclusiones. Es un juego de sutilezas, de profesionalismo y quizás de proteger algo valioso. El silencio de Mert es en sí mismo una parte fundamental de la narrativa que rodea a esta popular pareja. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desgranar un poco el misterio que rodea a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Como hemos visto, Mert ha sido muy diplomático y reservado sobre los detalles de su vida personal, enfocándose siempre en la amistad y en la profesionalidad que comparte con Afra. Si bien no ha habido confirmación de un romance, la química en pantalla y la complicidad que a menudo se percibe han alimentado la especulación de los fans. Al final del día, lo que Mert calla es su derecho y nosotros como audiencia podemos disfrutar de su trabajo y seguir especulando con respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Espero de corazón que les haya resultado interesante e entretenido y que hayamos aclarado algunas de sus dudas, o al menos, que les hayamos dado material para pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿O consideran que son solo grandes amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.